Tribunal Constitucional entra en sesión vista de la causa rol 3102, requirente la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 4 del decreto con fuerza de ley 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha requerido ante esta magistratura un pronunciamiento respecto de la eventual inaplicabilidad de la preceptiva contenida en el artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece que para tener derecho a los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado se requiere un mínimo de 6 meses de afiliación y de 3 meses de cotización dentro de los 6 meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente. Expone el tribunal requirente que se encuentra conociendo en sede de protección de la acción incoada por don Silvio Rojas Andrades contra ISAPRE Colmena Golden Cross, quien señaló como vulnerado el artículo 19 en su numeral primero de la Carta Fundamental, dado el que enuncia como actuar ilegal y arbitrario de la ISAPRE recurrida. Expone la Corte requirente que el actor fue operado de un tumor cerebral el pasado 20 de julio de 2017, habiéndosele detectado la presencia de un glioblastoma alto grado 4, cuyo diagnóstico correspondería a cáncer cerebral de carácter terminal. Dado lo anterior, presentó a la ISAPRE licencia médica por espacio de 30 días, la que en principio había sido autorizada en el mes de julio de 2017 con fecha probable de pago en agosto del mismo año. No obstante, comenta que llegado el día de pago, el actor de protección enunció que fue notificado por correo electrónico del rechazo al pago de su licencia médica en virtud del incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del anotado decreto con fuerza de ley al no acreditar 90 días cotizados dentro de los 6 meses anteriores al inicio de la licencia, decisión a la que apeló en basamento a la que expone como errónea interpretación literal de dicha norma que en caso alguno haría alusión a 90 días de cotizaciones, sino que a 3 meses, considerando así que la interpretación y consecuente aplicación resultaría antojadiza, arbitraria y desproporcionada. Por ello, la Corte de Apelaciones requirente comenta que el actor en su presentación de protección aludió a que dicho rechazo de pago ha significado la imposibilidad de pagar los tratamientos médicos requeridos, afectándose sus posibilidades reales de sobrevida y viéndose la necesidad de firmar pagarés para acceder a tratamientos paliativos, cuestión que afectaría su condición económica, calidad de vida propia y de su familia, debiendo ser internado en diversas oportunidades en la ciudad de Antofagasta por complicaciones vinculadas a las disminuciones de su capacidad inmune. Comenta a la Corte de Apelaciones de Antofagasta que, evacuado el traslado de la parte recurrida y efectuada la vista de la causa, derivó los antecedentes a esta magistratura para obtener un pronunciamiento respecto de la eventual inaplicabilidad de la norma impugnada en razón de presentarse a su juicio un conflicto de constitucionalidad en los siguientes términos. Expone que el precepto contenido en el artículo 4, inciso primero del decreto con fuerza de ley número 44 infringiría la garantía establecida en el artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental, que recoge el principio de igualdad ante la ley, en cuanto ésta no puede establecer diferencias arbitrarias frente a un trabajador dependiente que padece de una enfermedad grave y quien necesita de la protección social que regula todo el sistema de seguridad social nacional, cuestión que se vería acentuada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de dicho cuerpo legal, al referir que si el trabajador sufre un accidente laboral que es una afección a su salud, el sistema de protección social se activa para los subsidios correspondientes, mientras que si sufriere una enfermedad común, dicho sistema no opera, constituyéndose así en la especie en una diferencia arbitraria. Por ello, la Corte requirente solicita determinar la eventual inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dicha preceptiva. Conferidos los traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, formula observaciones ISAPRE Colmena Golden Cross a fojas 339 de los autos con fecha 29 de diciembre de 2017, instando por el rechazo de la presentación de fojas 1. Expone que el libelo presentado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta yerra al señalar que el procedimiento de beneficios previsto en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley número 44 se activa cuando el trabajador sufre de una enfermedad común, puesto que en dichas circunstancias más bien cobran vigencia los beneficios de la ley número 16.744, la que crea un seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Por el contrario, ello no es un subsidio por incapacidad laboral, dado que no se trata de un beneficio destinado a cubrir contingencias o estados de necesidad de los trabajadores.
Hace presente que la ley número 19.350 mantuvo el criterio de exigir periodos mínimos de afiliación y de cotización para acceder a los beneficios previstos en el decreto con fuerza de ley número 44, aunque por razones obvias exija periodos de cotización diversos para trabajadores con contrato de trabajo indefinido y para aquellos contratados por turno o jornada, discriminando evidentemente entre ellos al plantear exigencias diversas a su respecto, pero en una sistemática que no ha sido considerada por el legislador para dichas diferencias como fruto de una eventual transgresión al artículo 19, numeral segundo constitucional. Ello debiera, agrega la parte requerida, llevar al rechazo del libelo incoado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Anota a dicho respecto que es evidente que existen evidentes diferencias entre una enfermedad común y un accidente, tales como la previsibilidad de una enfermedad y o sus síntomas y la imposibilidad de resistir o prevenir un accidente. Agrega en este mismo contexto que el requerimiento no se hace cargo, citando ni menos analizando la garantía prevista en el artículo 19, numeral 18 de la Constitución, ni explica tampoco el libelo por qué solo una enfermedad grave podría reclamar la protección de la seguridad social y no todo tipo de enfermedades que ameritan reposos médicos, ni en base a cuáles criterios divide entre unas y otras enfermedades. La norma reprochada, así, se aplica a todos los trabajadores sujetos a su preceptiva que se encuentran enfermos, sin distinción de ninguna especie, lo que valida su constitucionalidad. Existe una conexión racional entre la exigencia de la disposición en debate de que los enfermos de que trata hayan debido pagar un mínimo de cotizaciones previsionales dentro de un periodo determinado para acceder a los beneficios y la necesidad de que estos puedan cubrirse con dichas cotizaciones y no con cargo a los fondos que la ley no ha contemplado. Por último, hace presente que la exigencia contenida en la norma acerca de que los beneficiarios deben tener 3 meses de cotizaciones dentro de los 6 meses anteriores al inicio de la licencia médica para recibir los beneficios es un plazo breve y razonable dentro del marco legal en común. El señor Rojas recurrió ante la COMPIN competente, instancia que ratificó la ausencia de derecho a subsidio por las licencias médicas en razón de idénticos motivos a los ya expuestos. Por estas consideraciones solicita el rechazo de la acción deducida a Fojas 1. Concluyó señalando, señor presidente, que traído los autos en relación, se anotó en forma para alegar en esta vista representante de ISAPRE Colmena Golden Cross. Muy bien, entonces, como se ha señalado, alega por la entidad de ISAPRE Colmena Golden Cross, doña Macarena Bravo, por 10 minutos. Sí. Adelante. Muchas gracias. Con su venia, señoría excelentísima, alego en representación de ISAPRE Colmena. En primer lugar, señalando en relación al recurso de protección en el cual incide esta inaplicabilidad, en que se señala por parte del recurrente que se afectaría su derecho a la vida, al informar tal recurso de protección, mi representada señaló que no se da un presupuesto básico para poder acoger una acción de naturaleza cautelar como la del recurso de protección, debido a que no cumple con un requisito básico para que esta acción pueda prosperar, es decir, haberla presentado dentro del plazo que se establece en el autoacordado, disculpen, en el autoacordado que establece la tramitación del recurso de protección, 30 días. Lo anterior, toda vez que el señor Rojas tomó conocimiento del acto que reclama como vulneratorio de su derecho a la vida el día 2 de agosto del corriente y el recurso de protección fue presentado recién el día 20 de octubre del presente año. En consecuencia, estimamos que independientemente del resultado que pueda tener este requerimiento de inaplicabilidad realizado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, no se podrá de todas maneras acceder al recurso de protección incoado por el señor Rojas. Por lo demás, y como ya se señaló en la relación, el señor Rojas reclamó por la vía administrativa, que es el procedimiento que contempla la ley para el otorgamiento o rechazo de una licencia médica ante la Convención Preventiva de Invalidez. En esa instancia le señalaron que por los mismos antecedentes, es decir, por no cumplir con el requisito que establece la ley en orden a tener un periodo mínimo de cotizaciones dentro de los 6 meses anteriores a la presentación de su licencia médica, es que se rechaza el pago de esta licencia médica también por dicha entidad. Y a su vez este señor presentó un recurso administrativo ante la Superintendencia de Seguridad Social, el que aún se encuentra pendiente de resolución,
pero sin embargo esta parte ha acompañado antecedentes al recurso de protección que consta en estos autos y ahí se señala cuál ha sido la jurisprudencia reiterada de la interpretación de la Superintendencia de Seguridad Social en el sentido de que no es posible acceder al pago de una licencia médica si es que no se cumple con ese requisito que establece la ley. Eso preliminarmente, señoría excelentísima, era algo que, si bien dice relación más con el recurso de protección, es necesario para esta parte aclararlo y señalarlo. En cuanto a las diferencias que se han establecido en la legislación, bueno, acá en el considerando tercero de la resolución de 24 de noviembre de 2017, en que se hace este requerimiento de inaplicabilidad por parte de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se señalan dos órdenes de ideas. Por un lado, señala que hay una distinción entre los trabajadores que realizan las cotizaciones, tienen más de 90 días cotizados o 3 meses cotizados dentro de los 6 meses anteriores al inicio de su licencia médica y aquellos que no. Tenemos que ver si esa diferencia es arbitraria, es antojadiza, esa diferencia que hace el legislador. Esta parte estima desde ya que ello no es así. Y también señala en otro orden de ideas que en caso de accidente, en el artículo 6, que viene más adelante en este mismo decreto con fuerza de ley, se hace una distinción también que sería arbitraria porque a los trabajadores que sufren de un accidente del trabajo sí van a tener derecho al pago de subsidios, aunque no tengan días de cotización, ningún día. Lo cierto es que, tal como se señaló en ese escrito que se presentó por esta parte, un téngase presente, esta regulación de los accidentes del trabajo es una materia enteramente diversa, no es una situación comparable lo cierto es que ese es un seguro que se paga por parte del empleador, no son cotizaciones que se hacen por parte del trabajador, como la cotización ante la AFP y la cotización de salud. Este es un seguro que se activa y lo cierto es que el legislador entendió que esto debía operar desde el primer día que el trabajador pone un pie en la empresa, porque de lo contrario estarían desprotegidos y eso no es posible. Entonces, estimamos que esta diferencia no puede ser considerada como arbitraria y no podemos poner en la misma posición a los trabajadores que se enferman con los trabajadores que se accidentan, porque evidentemente que el empleador tiene una responsabilidad social. La verdad es que no puede dejar de protegerse a un trabajador en esa situación. Entonces, también se hace acá hay un segundo tema, que el fondo el cual paga tanto las cotizaciones de salud como los tratamientos, los medicamentos y todo lo que requiere un trabajador accidentado, es el fondo del seguro de accidentes del trabajo y no el fondo de cotizaciones de salud. Entonces tampoco estimamos que por esa razón puedan ser situaciones comparables. Lo cierto es que esta distinción, para el caso concreto, el que se está discutiendo en este caso, no es de la mayor relevancia, estimamos, porque la norma que se tilda de inconstitucionalidad en realidad es la del artículo 4 y no la del artículo 6, sino que solamente se encarga de hacer una comparación, pero en segundo término. La norma del artículo 4 señala con toda claridad que para tener derecho a subsidio se requiere un mínimo de 6 meses de afiliación y de 3 meses de cotización dentro de estos 6 meses anteriores al inicio del uso de la licencia médica. Por su parte, la Corte de Antofagasta estima, la primera sala de la Corte de Antofagasta que hizo este requerimiento, estima que los trabajadores deben tener derecho al pago de subsidios sin ningún requisito legal. Es decir, yo presento una licencia médica y sin importar cuánto tiempo yo llevara cotizando o si no llevara ni un solo día cotizando, me deben pagar el subsidio. Pero esta parte, y como ya se ha señalado en la oportunidad en que se presentó un escrito con anterioridad, es que el requisito que pide el legislador es bastante mínimo, porque le pide solamente haber estado 6 meses y de esos 6 meses haber cotizado solamente la mitad del tiempo. Entonces, estimamos que si ese mínimo no se cumple, ¿cómo va a ser posible que se paguen las licencias médicas? Sería insostenible, la verdad. Los ministros pretenden que no sea así y que todo trabajador que tenga una licencia médica, ya se encuentre en FONASA o en una ISAPRE, tenga siempre derecho a subsidio independientemente si cotizó o no. Entonces,
como este argumento señalado por los requirentes es tan genérico, en caso que se acogiera una inaplicabilidad como la que se solicita, llevaría como conclusión a que se tengan que pagar siempre todas las licencias médicas de todas las personas, ya estén en FONASA, ya estén en ISAPRE, porque este artículo 4 se aplica a todos los trabajadores del sistema público o privado. Y la verdad es que ello no es posible porque se tiene que revisar la procedencia y esa persona tiene que haber al menos aportado un mínimo que son solamente 3 meses. En el caso concreto del señor Rojas, él dentro de los 6 meses anteriores al uso de la licencia médica, a la presentación de la licencia médica, había aportado solo lo correspondiente a 55 días trabajados. Ni siquiera tenía los 3 meses. Por otra parte, señoría excelentísima, estimamos que el Tribunal Constitucional debería rechazar esta inaplicabilidad solicitada porque los argumentos son tan abstractos que en realidad más bien parecen un requerimiento de inconstitucionalidad que de inaplicabilidad. Y estimamos, por esa razón se han rechazado, incluso se han no acogido a tramitación casos similares. A mayor abundamiento, estimamos que también esto desincentivaría la obligación de cotizar de las personas, porque si es que yo cotizo por el máximo de las rentas, que son 90 unidades de fomento, cotizara un día en el año y tengo cualquier problema de salud, me van a pagar mi remuneración completa, estando en FONASA o estando en ISAPRE, hasta que se acabe la licencia, que en este caso podrían ser mucho tiempo de licencia. De hecho, este señor ha continuado presentando licencias con posterioridad a la presentación del recurso. Entonces, el efecto que tendrá esto va a ser otorgar un beneficio de seguridad social creándolo por la vía jurisprudencial, cuestión que no es posible. ¿Por qué? Porque el artículo 19, número 18, establece que esta es una materia que es de ley de quórum calificado y además es materia de reserva legal según lo establecido en el artículo 63 de la Constitución. Y a mayor abundamiento es también materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Entonces, estimamos esto por el artículo 65, número 6 de la Constitución, porque las normas sobre seguridad social o las normas que incidan en la seguridad social son de iniciativa exclusiva del Presidente. Entonces, estimamos que una inaplicabilidad pronunciada respecto de esta norma, artículo 4 del DFL número 44, provocará que se pueda invadir todas estas normas constitucionales que tan claramente y por razones legítimas fueron redactadas de la manera en que están escritas. Por todas esas consideraciones, su señoría excelentísima, y bueno, se me acabó el tiempo, así que no alcancé a señalarles algo que no tiene tanto que ver con este recurso, pero sí, el mismo señor Rojas señala en su recurso, y se señaló por el señor relator, que la patología que él padece es de carácter irrecuperable. Las patologías de carácter irrecuperable, al ser de carácter irrecuperable, también se puede rechazar por esa razón la licencia médica, porque la licencia médica tiene por objeto que el trabajador se recupere y continúe trabajando. Él mismo está diciendo, la verdad es que esta parte no tiene cómo saberlo, que su patología es de carácter irrecuperable y que en consecuencia lo más probable, como él mismo lo señala, es que no vuelva a trabajar. Entonces no se cumpliría tampoco la finalidad por la cual se estableció por ley las licencias médicas. Eso, señoría, es todo. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, preguntas que formular la ministra señora Peña. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Preguntarle a la abogada de la ISAPRE Colmena Golgen Cross. La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha impugnado en esta oportunidad el artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 44, no el artículo 6, que podemos decir que es una argumentación adicional al planteamiento de discriminación arbitraria que pretende ver el sentenciador del grado. Yo quisiera circunscribirla a esa impugnación para tratar de entender, siguiendo el razonamiento de la Corte y solamente en punto a lo que plantea, que es una infracción al derecho a la igualdad ante la ley, ¿cómo el artículo 4 del decreto con fuerza de ley número 44 podría ser tachado, en este caso concreto, de una aplicación inconstitucional? O, dicho en forma positiva, ¿cómo podría estimarse
razonable la exigencia de ambos requisitos, porque son un requisito de afiliación y otro requisito de cotización obligatoria. ¿Qué razonabilidad tendría esa norma? Usted dice no se ha hecho más que cumplir la norma. ¿Qué razonabilidad, si usted sigue mi argumentación, qué razonabilidad tiene esa norma para ver si efectivamente hay o no una diferencia arbitraria? Y obviamente se lo pregunto en relación con la naturaleza que tienen estos subsidios de salud. Sí, entiendo. La verdad es que el legislador ha establecido, como yo decía, un requisito que nos parece bastante mínimo. Lo cierto es que una persona, para poder acceder a los beneficios de seguridad social, lo mínimo que debe hacer es cotizar en este sistema, porque si no, se perjudica a todo el resto de las personas que están en el sistema de salud, en FONASA. Estos recursos salen del Estado. En el caso de las ISAPRE, estos recursos salen de los cotizantes. Entonces, lo cierto es que la persona se le pide un requisito bastante mínimo, que es el haber cotizado solamente 3 meses. Él tiene los 6 meses de afiliación, así que por ese lado no hay problema. El único requisito que no cumple es no haber cotizado. La verdad, y estuve pensando mucho en este tema antes del alegato, esta parte, mi representada, no tiene cómo saber qué razones fueron las que llevaron a esta persona a no cotizar con anterioridad. ¿Por qué solamente tenía cotizado 55 días? Desconocemos si no trabajó, desconocemos si es que trabajó como independiente y renunció a la voluntad de cotizar, que es algo que se hace ante el Servicio de Impuestos Internos. Esa es información a la que esta parte no tiene acceso. Entonces, uno se podría imaginar que esta persona no trabajó, en cuyo caso, bueno, un requisito también, un requisito mínimo es tener la calidad de trabajador. Y, también por esa razón se puede rechazar una licencia médica en caso que no se acredite la calidad de trabajador. Y, por otro lado, en el caso de un trabajador independiente, tiene que acreditar que trabajó y acreditar que cotizó. Porque si no cotizó y renunció voluntariamente a esa voluntad de cotizar, se supone, y debemos entender, que está asumiendo la consecuencia de no cotizar. Ahora, desde ahora, digamos 2018, es obligatorio cotizar para los independientes. Se supone que ahora se va a hacer efectiva esa aplicación de esa norma que ya existe hace mucho tiempo. Pero con anterioridad a ello no existía este proteccionismo desde el Estado, desde el legislador a los trabajadores. Eso es algo que se ha generado desde ahora, precisamente con el objeto de que las personas que trabajan de manera irregular se regulen dentro del sistema. Tampoco sabemos si esta persona, quizás esta persona ni siquiera tenía la calidad de trabajador independiente, quizás ni siquiera hacía boletas, quizás ni siquiera tiene como argumentar que tiene ingresos. Y ese es otro problema, un segundo problema, el cálculo del subsidio. Esta persona... Interrumpirla en un punto simplemente para orientarle el razonamiento completo al que quería llevarla. Usted partió su alegato diciendo que en este caso estamos frente a un seguro que se activa. No, es en el caso del accidente. Ya. ¿Qué naturaleza jurídica tiene a su juicio el subsidio en caso de licencia médica en el sistema de las ISAPRE? Bueno, es lo mismo para el sistema de las ISAPRE que para el de ¿Pero FONASA, es un seguro digamos. privado de salud a su juicio? Sí, pero usted le ha agregado elementos de solidaridad, porque dice, si no se cotiza, se perjudica a todo el resto del sistema. O sea, en definitiva, sí uno lo entiende de cotización como cotización. Es que no solamente estamos hablando de la persona no solamente está obligada a cotizar en la ISAPRE o en FONASA, también está obligada a cotizar en la AFP. Si la persona no acredita que cotizó en la AFP, por mucho que haya cotizado en la ISAPRE o en FONASA, no va a tener derecho a subsidio. Letelier. Nosotros tenemos en nuestra carpeta a foja 17 de autos una resolución de una licencia médica emitida por la ISAPRE requerida, en la cual se autoriza la tramitación por la Contraloría Médica, y sale el detalle ahí, y después dice a fojas 19, fecha de inicio del reposo el 9 de septiembre del 17 y fecha probable de pago el 4 de octubre del 2017.
¿Usted nos podría explicar cómo eso funcionó, en qué sentido se autoriza y después se le comunica que no se paga y cuando se le da una fecha probable de pago? Ya. Eso me gustaría que nos explicara. Sí. Lo que pasa es que para tener derecho... A ver, la licencia médica es un acto administrativo que hace el médico. En este caso es un médico, puede hacerlo una matrona, un dentista. Ese acto administrativo se remite a la ISAPRE por medio del empleador o lo lleva el propio trabajador. Bueno, pero de alguna manera llega a la ISAPRE y la ISAPRE lo primero que tiene que revisar es si en términos médicos es procedente o no esa licencia médica. Una vez que la ISAPRE o FONASA estima que eso es procedente, tenemos una licencia médica autorizada. Ese es el primer requisito. Cuando yo tengo una licencia médica autorizada, después tengo que evaluar si es que esa licencia médica tiene derecho a pago o no. Siempre se da una fecha probable de pago, pero después, al revisarse los antecedentes, se ve que esta persona no cumple con esos requisitos. Y se le comunica y se hace una resolución en ese sentido, de que la persona no tiene derecho a pago por no cumplir con el requisito del artículo 4 del DFL número 44. Después se va al COMPIN, COMPIN en este caso corrobora la decisión y en este momento se encuentra ante la Superintendencia de Seguridad Social que aún no resuelve. Sí, Entonces, ¿cómo usted sabe lo que pasa? Lo siguiente, usted nos ha dicho que el 2 de agosto del 17 habría sido caducado el plazo para interponer la protección. No. Turiel la presentó el 20 de octubre. Y sin embargo, yo aquí leo lo que usted me ha señalado en relación a ese procedimiento, de que él reclama del pago el día 10, en octubre. Las hojas 19, tengo yo acá, dice, el trabajador reclama ante ustedes, con fecha 4 de agosto del 17 a las 17:50, los manda por mail. Ya, es que el 2 de agosto, yo no digo que caducó en ese día, ya, quizás me expresé mal, pero el 2 de agosto él tomó conocimiento del acto que estima vulneratorio. Entonces él tiene desde ahí 30 días para reclamar. Y él reclamó posterior a esos 30 días. A eso es lo que me refiero, no sé si ahora queda más claro, ¿sí? Sí. Ministro, señor Vázquez. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Una consulta. Hay un problema acá de datos, porque usted habla de 55 días, LISAPRE en el fondo está hablando de 55 días de cotización, y el recurso de protección del señor Rojas habla de 89 días. Ya. ¿Me podría aclarar ese punto? Sí, lo que pasa es que el señor Rojas señala eso porque en su oportunidad, cuando le contestan que no cumple con el requisito de tener, en vez de ponerle que él no tiene 3 meses entiendo. cotizados, le señalan que no tiene 90 días cotizados. Entonces, el recurso de protección de él es en ese sentido, que señala que la norma habla de 3 meses y nunca de 90 días. Entonces, que por esa razón estima que es una interpretación antojadiza de la ISAPRE decir que 3 meses son 90 días, porque podría, por ejemplo, decía, si fuera en febrero, no tendría 3 meses cotizados si considerara febrero, porque febrero tiene 28 días. Entonces, esa era la explicación que él da, pero en realidad ese es un ejemplo que él utiliza para decir que en realidad sería injusto que se tomaran 90 días y no 3 meses. Pero lo cierto es que la verdad es que él no tiene ni 3 meses cotizados ni 90 días cotizados. Él tiene 55 y de hecho, señoría, lo puede ver en el expediente porque él, al reclamar en la suceso, que ese reclamo también consta en autos, señala él mismo los días que tiene cotizados. Esa información yo de hecho la saqué de la información que él mismo proporciona en los antecedentes que él acompaña. De acuerdo. Y está en el expediente. Gracias. Ministro García. Una pregunta porque no tengo más personas a las cuales hay que hacerle preguntas, si usted está aquí no más. ¿No? Cuénteme, usted dio un argumento respecto de la naturaleza de irrecuperabilidad de la enfermedad. Entonces, estoy pensando en los efectos posibles de las señales sobre acogimiento. El argumento de ustedes opera independientemente respecto de la causa que se discute en Antofagasta. Entonces, el argumento tiene que ver con un rechazo previsible de las licencias por
el dilema de la irrecuperabilidad. ¿Entiendo bien la consecuencia de O lo sea, que usted argumentó? A ver, lo que pasa es que lo de la irrecuperabilidad, como es un argumento que en realidad es algo que yo saco de los propios dichos del recurrente y lo señalo como un posible argumento para futuros rechazos de licencias médicas. Pero para eso se tiene que pedir la declaración de invalidez. O sea, cuando una persona tiene una patología irrecuperable, se pide la invalidez. La puede pedir el propio afectado para que opere el seguro de invalidez, que es lo que, bueno, en términos personales yo creo que es lo que le convendría a este señor, porque ahí se toma en consideración las rentas de los últimos 10 años y tiene una remuneración hasta primero por 3 años y después se vuelve a revisar la irrecuperabilidad de la patología y se hace un definitivo. Pero si es que es efectivo lo que él señala, que tiene un cáncer etapa 4, en lo personal yo conozco una persona que tiene un cáncer etapa 4 y que tiene invalidez declarada, porque esa es una patología irrecuperable. De hecho, él mismo menciona que tiene un tratamiento paliativo, no tiene un tratamiento recuperativo, son diferentes. Entonces, lo cierto es que en el caso de que se declare la invalidez, ya las patologías asociadas a licencias médicas por ese diagnóstico siempre van a ser rechazadas posteriormente. Y sin perjuicio de que si a esa persona le queda algo de capacidad para poder seguir trabajando, quizás menos tiempo, puede tener licencias médicas por otras patologías. Pero en definitiva, en lo que opera, en lo que debería suceder en los casos de patologías irrecuperables es siempre eso, y que se declare la invalidez de más de 2/3 y en ese caso tiene derecho a su pensión completa. Pero no, eso no está pasando en este caso, pero es algo para que se entienda cómo debería operar. Sí, usted lo mencionó y por eso parece lógica la correlación. Y una pregunta adicional en paralelo también a la causa, pero sirve para efectos de estudiar. ¿Las prevalencias de este tipo de casos en la experiencia de Colmena, Golden Cross, cuál es la naturaleza de este tipo de casos? ¿Es habitual? En general yo creo que la gente más bien cotiza. Sobre todo... Pero respecto de casos extremos como este. La verdad, señoría, yo he visto varios casos en que no se pagan las licencias médicas por distintas razones. Casos como este he visto, digamos, pero no sabría decirle cantidad, no creo que sean muchos los casos, la verdad. Pero hay casos en que se ha recurrido de protección por las licencias médicas, por el no pago de licencias médicas por distintos motivos. Y en general las Cortes rechazan ese tipo de recursos por existir la vía administrativa. Dos preguntas, la señorita abogado. Uno, en la primera licencia, se presentó la primera licencia y la ISAPRE la autorizó el 19 de julio. Me quiero detener en la fecha. La pregunta tiene que ver con la fecha. Entiendo que autorizó la licencia y que da derecho a ausentarse del trabajo. Posteriormente, el 2 de agosto, rechaza el pago del subsidio. Claro. ¿Qué plazo tiene la ISAPRE para formular su rechazo? Honestamente, señor ministro... Se lo pregunto, abogado, porque la ley dice 3 días y el reglamento, supongamos que hubiera podido modificar la ley, dice 7 días. Según los cálculos que yo tengo, cualquiera sea la fecha en que se cuente este plazo, está largamente excedido por parte de la ISAPRE. ¿Me puede ilustrar al respecto? Honestamente, yo desconozco la fecha en que le informaron el no pago y los plazos que se manejan en materia de subsidios, ¿no? Están en el expediente, cualquiera los puede ver, colega. El 2 del 8 le rechazaron. Claro, no, pero... La emisión de la licencia fue el 12 del 7. La recepción por parte de la ISAPRE, documento acompañado por la ISAPRE, el 14. Aquí están las licencias, tiene razón. La resolución de la ISAPRE es el 11. La notificación de la ISAPRE que autoriza la licencia es el 19. El rechazo de un subsidio es el 2 de agosto. Mi pregunta era si... ¿Qué plazo tiene o entiende que es un plazo razonable, prudente? Porque lo único que encontré yo en la ley es un plazo de 3 días, si no está obligada a pagar la ISAPRE,
o en el mejor de los eventos, según el reglamento que cita la ISAPRE, son 7 días. Bueno. La verdad es que cuando eso pasa, el COMPIN de oficio ordena pagar. Así que yo creo que se hizo dentro de los plazos que ellos tienen. ¿Qué será ese plazo? Bueno, ¿cuál será el plazo que ellas tienen? Era la pregunta que yo quería determinar. Segundo, volviendo a la pregunta de la ministra Peña, que no entiendo yo que la entendía de otra manera, esperaba otra respuesta, así que se la hago directamente a usted. El problema no es acá que no haya cotizado. Evidentemente todos los seguros giran en torno a una idea básica, que es la conmutatividad. Aquí esta persona cotizó y cotizó 55 días, eso es un hecho. Entonces, la pregunta es cuál es la razonabilidad de la regla de los 3 meses. ¿Estamos de acuerdo que hay que cotizar? Sí. ¿Por qué 3 meses? Claro, podría, o sea, si usted me lo pregunta a mí, la verdad es que el legislador estableció ese plazo. Yo no, ¿sabe por qué le pregunto? Porque la primera licencia son 30 días. Sí. Y tenía cubierto los 30 días con 55 días de cotización. A ver, no lo entiendo. La primera licencia de 30 días, ¿ya? Si le hubiese exigido la conmutatividad elemental a todo seguro, estaba largamente cubierta, por lo menos en la primera licencia, por las cotizaciones que había hecho. Entonces, por eso tiene que ver en el caso concreto, en definitiva, cuál es la razonabilidad de la regla, en este caso concreto. Porque en este caso concreto el ISAPRE le dice no a nada, ni a un peso, ¿no es cierto? Claro. Es un rechazo absoluto. Claro. Claro, o sea, siendo que él tiene cotizaciones por lo menos por 55 días. Claro, es que bueno, no es la manera en que a ver, en este tipo de materias, la verdad es que es la Superintendencia de Seguridad Social la que interpreta la normativa. Y según la interpretación de la Superintendencia de Seguridad Social, no la interpretación de la ISAPRE, es que se razona de esa manera. Que, según la experiencia de ISAPRE, 90 días. Estamos claros en la interpretación de la Superintendencia. Según la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es la razonabilidad de estos meses, estos 3 meses? En este caso, una regla de razonabilidad, ¿cómo opera? ¿Por qué es irrazonable o razonable, según su punto de vista, estos 3 meses, en este caso concreto? Porque usted ha partido de la hipótesis que no es, o sea, según lo que le he escuchado, que no ha cotizado la persona. No, aquí tenemos un caso de una persona que sí ha cotizado. Sí, ha cotizado. ¿Ya? Y usted ha cotizado, pero le faltan... ¿Cuál es la razonabilidad de esa regla? Bueno, el legislador estableció que tenía que ser esa cantidad de tiempo. La verdad es que si me pregunta argumentos tan concretos para conocer eso, aquí es cosa de criterio del legislador. El legislador podría haber dicho 4 meses, podría haber dicho 5, podría haber dicho 1. Dijo 3 meses porque es la mitad del tiempo de afiliación. O sea, usted se puede afiliar, usted 6 meses, pero al menos tiene que tener cotizados 3 meses. La pregunta es si parece razonable o no. A mí me parece razonable, a mi representada me parece razonable. Es lo que dice el legislador y nos parece que no es una exigencia tremenda, imposible de cumplir. En general la gente la cumple, digamos. Muchas gracias. No habiendo más preguntas que formular, concluida la audiencia.